el tema de hoy se llama las riquezas de la gracia. Así que eso vamos a poder hablar hoy, si es que está el profeta, pero yo tengo un tema acá que está muy bueno que podamos conocer, desarrollar y empezar a ver para entender acerca de lo que es la vida de Cristo y lo que venimos tratando. No sé si me escuchan bien. Acuérdense que el amén acá es con los deditos hacia arriba. Tenemos todos los que están conectados acá, Julio, Alicia, Simón ahí de Guinea Ecuatorial, Marcelo, nuestro amado Oscar también, que se veía que recién estaba probando, Mercedes de Uruguay, nuestro profeta Emanuel también, Idalia también, bendiciones, ¿cómo está usted? Antonio Hurtado, que está desde tempranito, nuestro amado Luis Amén. Torres desde Buenos Aires, ¿cómo anda profeta Idalia? Bendiciones ahí desde Nueva York, así que Mariela también de Costa Rica, Soledad también, que está conectada, Ángela Mendoza, también Santiago, están ahí también bendecidos del reino. También está, como saludabas recién, nuestros amados Luciano y Joana desde La Rioja, en Argentina, nuestro amado Juan también bendecido del reino. También nuestros amados Sebastián de acá desde Buenos Aires. Acuérdense que ahí pueden ir poniendo de qué país nos están viendo también. Acá vemos a Johan también, bendecido del reino, a Adriana, bueno, está mi hijo también, Brian, Tamara, está Santiago, está también mi futura nuera también, bendecida ahí del reino, Sandra también, Walter querido desde Ferré, bendiciones desde lo alto, Marcelo y su esposa, también ahí veo que se están sintonizando. Quiero saludar muy grande a nuestro amado Simón, como lo saludamos recién desde Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país que aproximadamente de los 10 años que está en mi corazón, me acuerdo que cuando recién iniciábamos esto de vivir la vida al servicio de Dios en la obra de misiones, estábamos ahí con una agrupación que se llama Jucum, que es Juventud con una Misión, y venían de diferentes países, y uno de los objetivos de formar misioneros ahí en Chile, donde estaba, era para ir a Guinea Ecuatorial. Así que me acuerdo perfectamente de eso, me acuerdo los videos, me acuerdo y el beneficio que también tienen de poder hablar el español, por eso era también muy lindo hacer misiones ahí. Tengo muchos amigos que fueron a misionar ahí a Guinea Ecuatorial, bueno, hay gente que también fue a Benín también, así que es gente linda del reino, así que les quiero agradecer a todos los que se están sumando, Brenda también, que la veo que está ahí sumada a bendiciones, Camila desde Colombia, Gavino desde Venezuela, bueno, ya están casi de todos los países, hijos de la casa también, ahí que los veo que están conectados, y veo que se ha podido conectar nuestro amado profeta. ¿Cómo anda usted? Dígame, hacemos una pruebita ahí a ver si se escucha bien y de paso ya lo presento para que pueda comenzar. No sé si me escucha bien, si me Bueno, ve bien. buena tarde. Sí, pues no sé Ah, si ahí me está. oyen. Le escuchamos re bien. ¿Usted Sí, nos aquí escucha bien? estoy escuchando muy bien. Bueno, Solamente estoy aquí bregando ahora con la cámara. bueno, sí, tranquilo, tranquilo. Yo Así no que sé qué pasó hoy, pero sí, fue el internet, la computadora, y todo funciona muy bien. Y bueno, de hecho estaba trabajando en la computadora. Y al momento de comenzar a entrar al Zoom, como desde las 5:38, 5:35, se alocó mi computadora, se frizó, se volvió loca. nos suele pasar, amado Cristian, nos pasa. Tengo ahí a mi hijo que es el que está encargado de la multimedia y a veces me llama desesperado diciendo, Apóstol, justo en este horario no me anda, no sé qué pasa, pero bueno, entendemos también, no queremos espiritualizar todo, pero también entendemos que están
esas trabas y esas situaciones. Trabajamos con internet, que también es muy inestable, pero estamos contentos también de tenerlo. También, bueno, quería comentarle que por Meet también lo están escuchando nuestra hermana Ana María, nuestro amado Miguel, nuestra hermana Marta. Tenemos ahí gente de, bueno, de diferentes países, desde España, desde Suecia, bueno, de acá de casi toda Latinoamérica, así que siempre ahí contentos y felices. Para aquellos que no lo conocen, nuestro amado Cristian, Dios me dio la oportunidad de conocerlo a través de las redes sociales. Lo conté la otra vez, pero para aquellos que están por primera vez también y los que se han sumado en este ciclo, vi sus publicaciones, empecé a seguirlo, seguir sus escritos, sus frases ahí en las redes, y dije, este hombre de Dios está en la misma, estamos en la misma sintonía. Y bueno, después cuando ya supe que también él está trabajando ahí en la Universidad Rema, ahí con el apóstol Patiño, entonces dije, bueno, es de los nuestros en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que está el lenguaje, está la palabra. Y nos pasó algo loco también, que sin conocerlo yo a él, sin él conocerme a mí, empezamos a comentar qué materias dan ahí en la universidad y qué materias teníamos nosotros ya dictadas acá en la academia, y coincidían, pero hasta los títulos, es una cosa loca de reino, y nos ponemos muy felices porque Dios está levantando gente, ministros competentes de este nuevo pacto en diferentes lugares. Así que bienvenido, profeta, es un gusto tenerlo, y bueno, todo suyo, acá estamos para aprender. Muy bien, buenas tardes, un abrazo para todos. Un saludo aquí desde Houston, Texas, a los que ya se conectaron, a los que se están conectando. Pues siempre es un gozo hablar de estas cosas maravillosas que conciernen a Cristo en nosotros. Pues la otra vez tuvimos la clase, estuvimos compartiendo y he visto que han estado avanzando bastante. Estuvieron con Fabián, bueno, Fabián Liendo, también un hombre de Dios tremendo, y lo que ha hecho el apóstol Jonathan por medio de esta convocatoria, pues es impresionante. Ver tanta gente de diferentes naciones con un único interés, que Cristo se ha formado en nosotros. La verdad, no se trata de otra cosa. No, el momento mismo en que pensemos que se trata de un nombre, de, no sé, de un logotipo, de una entidad, si bien es cierto, en esta tierra operamos por medio de lo corporativo, o no, por medio de lo, se me fue la palabra, por medio de ser una corporación, por medio de ser instituciones, por medio de, pues en Cristo somos es un cuerpo. Entonces, funcionamos de manera corporativa, aunque en esta tierra tenga un título, instituto esto, congregación aquella, iglesia esta, pero somos uno en Cristo. Y hay una diversidad de cosas que nos unen, y pues su propósito eterno, ¿verdad? Que es esa dulce intención del Padre de dar a conocer al Hijo por medio de la iglesia, y eso tendría que ser suficiente para que nosotros tuviéramos una misma manera de caminar, comportarnos, pensar y actuar. Pero pues como todo en Dios, la revelación de Cristo ha sido progresiva en la historia. Estamos viviendo una época gloriosa, una época dorada, una época poderosa, en donde esa progresión de la revelación la estamos viendo como con más amplitud. Falta mucho por ver, mucho por descubrir, pero creo que por primera vez en la historia, y quizás la causante de todo esto fue la gloriosa pandemia, eh, que empezó a unir, ¿verdad? Y a unir por estos medios. Abrió la mente de la gente y de los ministros a compartir unos con otros y entender precisamente eso que nos une. Y todo lo que nos une es precisamente por gracia. Cuando hablamos de las riquezas de la gracia, pues es bueno saber, esto va a ser como un recorderis de prekinder espiritual, ¿verdad? Pero hablemos de las riquezas de la gracia, pero ¿qué es la gracia, no? Y la gracia es una palabra usada por los escritores bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Se utilizó en hebreo, en arameo y en griego. Esta palabra tiene una gran variedad de significados que apuntan a una sola cosa, ¿verdad? Entre ellos, aquello que da gozo, que da placer, que da deleite, que da encanto, que da dulzura y que da hermosura. Y hay un montón de versículos que ahorita no voy a mencionar uno por cada palabra, pues ustedes ya los conocen. También quiere decir buena voluntad, bondad, misericordia, todo esto de manera inmerecida. También se utilizaba para la bondad de un amo hacia un esclavo y popularmente traducida como todo regalo o don inmerecido. Entonces, pues podemos definir que la gracia es todo aquello que viene de Dios y que sencillamente no nos merecíamos. Por analogía, la gracia entonces es la bondad de Dios para con el hombre. En Lucas 1:30 vemos esa gracia de Dios con María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué hizo María para hallar gracia? Nada, existir, estar en la voluntad de Dios, porque si nos ponemos a pensar, ¿será que era una mujer de mucha oración? ¿Será porque venía de la estirpe de no sé quién? ¿Será? No, era un ser humano común y silvestre, común y corriente como tú y como yo, y lo único que necesitaba era haber nacido, ¿verdad? Fue escogida por Dios como todos nosotros y estaba dispuesta y disponible, porque eso es importante, ¿no? La gracia de Dios está para todos nosotros, pero es importante saber qué tan dispuestos y disponibles estamos, porque los que somos ministros siempre ¿cuántos están dispuestos? Levanta la mano todo el mundo, que ahí uno toca tomar foto para ver qué tan cierto es, pero cuando uno va a ver cuántos de esos dispuestos están disponibles, uno o dos, entonces Dios sí está mirando eso, el que está dispuesto, el que está disponible y conforme a su voluntad depositando en nosotros un regalo o don inmerecido, entonces hallamos esa gracia de Dios, esa gracia, ese favor de Dios para con nosotros. Muchas veces los hijos de Dios dicen la frase de no, hermano, es que yo solamente gano tantos pesos al mes, pero gasto el triple, no sé cómo salí. Uno dice, no sé cómo salí, es la gracia y el favor de Dios. Es que no sé cómo conseguí ese trabajo, la gracia y el favor de Dios. Y cada que tú tengas en tu vida un no sé cómo sucedió, eso es gracia y favor de Dios. Y claro, como es inmerecido, por eso es que uno no tiene ni idea de dónde salió, pero uno sí lo sabe disfrutar, ¿verdad? Cuando a usted le ha llegado algo que no tenía, que no esperaba o que necesitaba o cosas así que usted no sabe de dónde vinieron, eso es gracia. El hecho de levantarnos cada día con vida, eso es gracia. Mucha gente se acuesta a dormir y no se levanta, o por situaciones naturales o por un terremoto o por tantas cosas que suceden. El tener vida es gracia. El haber desayunado hoy, almorzado y pues después de esta convocatoria quizás vamos a cenar algunos. Hay unos que se cuidan más que otros y entonces irán por un tecito y semillas. Otros quizás se van por una buena parrillada, ¿viste? Que inevitable eso y más que todo en Argentina. Estuve en Argentina y nos llevaron a comer parrillada a las 11 de la noche. Por Dios, eso hay países en donde está visto y entonces esos tres golpes, esas tres comidas, pura gracia y favor de Dios inmerecida. No que porque usted es cristiano evangélico, Dios le tiene que dar, no, Dios no le tiene que nada. Dios sencillamente en su gracia y en su favor nos permite disfrutar de las cosas que en Cristo le estimó que nosotros tuviéramos. Los escritores de diversas epístolas suelen invocar el favor y la gracia de Dios. Un ejemplo de entre tantos en Filipenses capítulo 4, verso 23 es la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quizás ese se volvió como el saludo apostólico. Nosotros encontrábamos antes por allá en Números, Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, os bendiga, ¿verdad? Entonces de ahí nosotros, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Pero una vez bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, los apóstoles entendidos en lo que ya Cristo hizo, el saludo de ellos no era hermanos, Dios los bendiga,
sino la gracia y el favor de Dios. Gracia y favor les sean concedidos, gracia y favor añadidos, porque es precisamente eso lo que nosotros vivimos y disfrutamos en cada instancia de nuestro estadio temporal en esta tierra. Esta palabra también, gracia, se utiliza para expresar un concepto de bondad o regalo inmerecido entregado a alguien sin avisarle, porque a veces uno le entregan algo avisándole. Hermano, mire, lo que pasa es que usted es muy buena gente, hermano, y Dios ha puesto en mi corazón que le voy a dar una sorpresa. Entonces usted ya sabe que le van a dar. A veces no le cumplen, pero, pero como que le avisaron, como que le anunciaron. No. Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, Él nos da sin nosotros esperar. Miren lo que dice allí en Efesios capítulo 2, versos 4 al 5. Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por lo tanto, la gracia es aquel favor inmerecido de Dios para con el hombre caído, en amor por medio del unigénito del Padre, el cual vino lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno de pleró, de pleroma, ustedes me imagino que ya han estudiado lo que es el pleró o el pleroma de Dios, pero una buena manera de tipificarlo o de simbolizarlo es, imagínense que usted agarra una jarra, no sé cómo se diga en su país, jarra, jarrón, cosito para echar agua, no sé cómo se llama en su país, ¿verdad? Y que agarra una manguera, sí, todos saben que es una manguera, y abre la llave, la pluma, como le llame, y usted le empieza con esa manguera a vertir agua a la jarra, y la jarra se rebosa, pero usted nunca cierra el agua. Si no la mantiene ahí, se llena, se llena, se llena, y la mantiene ahí, se llena, se llena. Bueno, eso sería un pleroma. Es estar llenos, pero seguir recibiendo, y esa misma llenura que seguimos recibiendo nos va renovando. El agua que está en esa jarra, como se rebosa, viene poco a poco, se llena, está llena, y de lo que ya tiene llena, eso que rebosa va sacándolo de abajo y va colocando algo nuevo. Entonces somos llenos, ¿verdad? Ese pleroma nos llena, pero constantemente nos está llenando y nos está renovando. Entonces, eso que vino constantemente a llenar, a rebosar, a dar lleno de gracia y de verdad. Entonces piense que ese pleroma, esa jarra, ya está llena de el contenido. Cristo vino lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Cristo en sí mismo es la gracia. Y con esto podemos decir que la gracia no es un simple concepto, no es una teoría, no es un artículo que se obtiene, no es algo que te dan por orar mucho o por ayunar mucho, no es algo que se le da al que más diezma o al que menos diezma, no es algo que conseguimos echándole cepillo al pastor, no es algo que concedimos o que conseguimos, no hermanos, que yo oro mucho y Dios me dio su gracia, no. La gracia no es algo, no es un premio, no es un regalo material, la gracia es alguien y es Cristo mismo. Y esto ya nos hace pensar de una manera diferente, porque siempre pensamos que la gracia era algo y desde el principio y las... ¿Me están escuchando ahora? Ok, porque de repente me quedé así como frisado y me Sí, sí, empezaron a escribir que no se hubo un escuchaba. pequeño cortecito, pero fue muy pequeño. Ok, entonces les decía que pensábamos que la gracia de Dios eran cosas y desde el principio una de las primeras corrientes de pensamiento describió a la gracia como 5 puntos. Usted sabe de qué corriente de pensamiento estoy hablando. Entonces, allí solo escritura, solo esto, solo lo otro, y en 5 puntos principales se quiso resolver la gracia como un concepto, como una teoría y algunas de esos 5 puntos, menos que una teoría, quizás una hipótesis, porque era algo que se imaginaba de lo que era, que en realidad cuando uno lo pasa por el filtro de Cristo, le quedó faltando mucho.
Entonces, la gracia en sí mismo es una persona, es Cristo, el cual vino lleno de gracia y de verdad. Y mire qué lindo. Y ese que vino lleno de gracia y de verdad nos habita. Por eso nosotros podemos de esa plenitud tomar todos, porque de esa plenitud que vino lleno de gracia, esto suena muy redundante, nos llenó a nosotros y nos completó. Esto quita de escena aquello que los predicadores te ponían la mano encima y te decían, recibe más, Dios, dale más, llénalo más, como si Dios se diera con un gotero no. Dios cuando se entregó y cuando se propició o se dispensó a nuestras vidas, se dispensó tal cual y como es Él, en plenitud. Y por eso es que de esa plenitud tomamos todos, porque no es una plenitud que yo tomo de afuera, sino una plenitud que tomo de adentro hacia afuera. ¿Dónde está esa plenitud? ¿Dónde está esa llenura? En mi espíritu. En el espíritu completos y llenos, pero en nuestra alma todavía no. Nuestra alma se va llenando de eso. Por eso de su plenitud tomamos todos. Y de eso que vamos tomando, que es Cristo mismo, quien se impartió por gracia, se entregó por gracia de una manera totalmente completa. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en Cristo vosotros estáis completos. Y aquí tendríamos que analizar algo. En Cristo, todo lo que es en Cristo, nueva criatura es en Cristo y tantos en Cristo que hay, es en nuestro espíritu. Porque así hay gente, ay, profeta, pero ¿cómo así que si yo estoy en Cristo completo me siento que me falta algo? Claro, porque su alma el alma es coqueta y siempre anda coqueteando con las cosas que cree que le hacen falta. Pero todo lo que es en Cristo es en nuestro espíritu. Tome nota de eso. Todo lo que la palabra dice en Cristo, nueva criatura, en Cristo estamos completos, el propósito en Cristo, todo lo que es en Cristo es en nuestro espíritu. Eso es a lo que el apóstol Basilio en uno de sus libros define como ya sí, pero todavía no. O sea, todo ese pleroma, esa plenitud, ya sí en mi espíritu, todavía no en mi alma. En la medida que por la revelación, por ese espíritu de sabiduría, de revelación, se abren mis ojos y tomo de esa plenitud, puedo tomar y me voy completando en mi alma y se manifiesta a través de mi cuerpo. Pero podemos decir con seguridad que estamos completos, definitivamente sí. ¿Por qué estamos completos? Por gracia. ¿Y cómo así por gracia? Porque el que vino lleno de gracia y de verdad nos llenó y nos completó a nosotros. Dígame si eso no merece estar agradecidos con Dios. Estuviéramos en un auditorio, estaría, no, hermano, yo hubiera aplaudido, yo me hubiera levantado de esa silla, porque a veces uno anda queriendo ver expresiones del alma para que la gente muestre que está contenta. ¿Y cómo hace uno en Zoom si ni siquiera los escucho? Pero ahí es donde nosotros disfrutamos y estamos felices. Y cuando se te ilumina eso, entonces eres una persona plena, eres una persona alegre, eres una persona que puedes vivir en carne propia eso que nada nos separará del amor de Cristo. Y allí hay una lista en Romanos 8, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo creado, ni la vida, ni la muerte, nada me podrá separar, porque esa plenitud trae un gozo. Y ese gozo de la salvación nos permite estar disfrutando y tomando de esa gracia gloriosa, aún si estoy debiendo al arriendo, aún si me dijeron que tengo por ahí una enfermedad, aún qué sé yo, si tengo problemas con mis hijos o tantas cosas que en esta temporalidad o en esta vida doméstica que tenemos nos afrontamos. Esto es como yo hablando con unos pastores y a veces uno habla con los pastores y parece como loco. Yo les decía, pero no sé cuántos de ustedes vieron Matrix, ¿sí? ¿Alguna vez vieron al Matrix? ¿O el único pecador que ve cine soy yo? Y allí muestran que viven como una mentira en la temporalidad, en donde todo lo temporal, la carne que comen, la ropa que visten, es una ilusión, pero la realidad de ellos es otra. Y nosotros técnicamente trayendo como una alegoría de esas películas, nosotros vivimos como en esa Matrix y el apóstol Pablo lo describió. No dijo, hermanos, vivimos en una Matrix,
Pero él dijo, todo lo que vemos con estos ojos es temporal, mas lo que no vemos es eterno. Nosotros vivimos en una eternidad y desde los ojos del Espíritu, cuando empezamos a ver esa plenitud, esa gracia, eso que nos completó, en esta temporalidad se nos puede caer el techo encima y no nos importa. Y entonces ahí es cuando nos dicen, pero usted cómo es que está tan tranquilo con todo lo que está pasando, porque resulta que ya no vivo yo, mas el que vino lleno de gracia y de verdad vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne es de la plenitud que tomé de ese que vino lleno de gracia y lo disfruto y vive a través de mí. Entonces, ahí toma mucho sentido tantas cosas que el apóstol Pablo decía, toma mucho sentido tantas cosas que el apóstol Pedro decía, porque imagínese Pablo metido en una mazmorra, y es que, ojo, que las mazmorras no eran una cárcel como las de hoy día, eran unos lugares de 2 por 2 metros, ¿ya? En donde el agua les daba como al ombligo, pero no era agüita blanca transparente, sino eran las aguas sucias de la ciudad. Así eran las mazmorras. Y estaba literalmente metido entre el excremento de toda una ciudad en un cuadro de 2 por 2. Eso debería oler rico. Y él decía, estad siempre gozosos. Eso, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermano. Ese fue el primer zombie de la historia. Ese de verdad se murió. Pero nosotros queremos tomar de ese versículo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿seguro? Porque todavía hay muchas cosas en que ya no vivo yo, más Adán sigue viviendo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo como un Adán, pero sí hay cosas, situaciones, carácter, temperamento a las que ya morimos y en eso Cristo vive en mí. ¿Y qué me va matando a mí? El conocimiento de esa gracia, el conocimiento de esa plenitud, de la plenitud que tomamos todos de nuestro espíritu a nuestra alma mata el yo. Y entonces Cristo vive ahí y se manifiesta a través de mí. Y entonces en este cuerpo, en esta temporalidad, en esta vida tan terrenal y tan doméstica, a pesar de las situaciones, de los problemas y de las circunstancias, nada nos roba el gozo de nuestra salvación. No, hermano, es que perdí la paz, es que no siento paz. Esos son frases de gente que no ha conocido su naturaleza. Pero el Señor Jesús dijo, yo he venido para darles, pero ojo que no, yo he venido para que sientan paz. No, yo he venido para darles paz. Es una paz que el mundo no conoce ni puede describir, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En nosotros, por su gracia, ya fue depositada la paz como una naturaleza. Nunca en la vida vuelva a decir, hermano, para meterme en ese negocio voy a ver si siento paz o no siento paz. Si usted dejó de sentir paz, preocúpese porque su naturaleza está mal. Un hijo de Dios jamás pierde la paz. Las cosas de un hijo de Dios no es por sentir o no sentir paz, sino porque si es un verdadero hijo de Dios, opera en un espíritu de sabiduría y de discernimiento. Eso es diferente y ese no es el tema de hoy. Entonces, la gracia no es un favor ganado, no es no es un premio obtenido, no es un regalo merecido, no es algo trabajado o actuado por el hombre. Es ese alguien que se nos entregó y que ahora habita en nosotros. Efesios 2:8 dice, por gracia estoy salvos por medio de la fe. Y la fe es Cristo mismo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe en el nuevo pacto no es lo que usted cree que va a suceder. La fe en el nuevo pacto es vivir en la fe del Hijo de Dios, en lo que ya sucedió, en la cruz, en lo consumado. Y esa cruz fue por gracia, porque juntamente con Él fuimos crucificados, pero juntamente con Él fuimos resucitados. Y obviamente que juntamente con Él fuimos entronados y fuimos glorificados. Entonces nosotros todo lo que ahora vivimos lo vivimos en la gracia de Dios. Todo eso se nos otorgó conforme a la generosidad de Dios, no a los méritos del hombre que la recibe. Y esto de que conforme es tremendo, porque el apóstol Pablo dice conforme a las riquezas de su gracia. Piensa en esa frase, conforme a las riquezas de su gracia. Imagínense que yo le diga ahí al hermano Simón Pedro Ecomo,
Ya que yo le diga, hermano Simón Pedro, ese nombre que tiene usted, Simón Pedro, y le diga, hermano Simón, yo, Cristian Lindo, le voy a regalar a usted para su transporte conforme a mis riquezas. Usted se va a quedar pensando, uy, ¿será que este man tiene plata? No, como que me va a mandar para el metro, me va a mandar, a ver, déjeme mirarlo, no, como una motico, si me va a alcanzar a dar una motocicleta. Usted lo duda, lo piensa, va a entrar a mi Facebook a ver si puedo darle alguna vaina o soy un arrancado que está prometiéndole y que no le voy a dar nada. Pero que yo le diga a usted, Simón Pedro, mire, Simón, a usted le va a dar Bill Gates para su transporte conforme a sus riquezas. Ah, casi se le salen los ojos a Simón Pedro. ¿Qué piensa usted? Honestamente, si yo le digo, le van a dar para el transporte conforme a la, o sea, Bill Gates le va a dar conforme a sus riquezas para el transporte. Usted dice, no, como mínimo un Chevrolet, como mínimo, y eso pues yéndome bien, o yéndome mal más bien. ¿Por qué? Porque es conforme a las riquezas de qué? De un millonario. Él dispone de darle a usted para el transporte conforme a sus riquezas. Imagínese que todo lo que se nos entregó a nosotros es conforme a las riquezas del dueño de todo. Pero por Dios, ahí sí como dicen por allí los inconversos, nos sacamos la lotería sin comprar el billete. Eso es gracia. Todo lo que se nos da en esta vida es conforme a las riquezas de aquel que la palabra declara que es el dueño del oro y de la plata, de aquel que es el dueño de la tierra y de su plenitud y los que en él habitan, de aquel que no solamente creó todo el orden existente, sino tiene las escrituras de todo el orden existente, porque él en su Hijo todo lo hizo por él y para el propósito de él. Todo le pertenece a él y conforme a todo lo que le pertenece a él nos dio. ¡Wow! Dígame si esto no es glorioso, si esto no es para disfrutarlo. Ahora, Jesucristo en esa gracia es ese don inefable. La gracia es todo regalo o don no merecido, ya lo habíamos establecido. Y Jesucristo es el don inefable, no merecido por ningún pecador, porque Dios lo envió al mundo por amor y por medio de él recibimos todo lo mejor de Dios. Segunda de Corintios 9:15. Esta declaración del apóstol Pablo es una luz que trae entendimiento a los hijos de Dios con respecto a Cristo. Y se nos dice que Cristo es ese don, ese regalo inefable. Inefable quiere decir que no puede ser explicado ni expresado con palabras. Es inerrable, indecible, impronunciable, inmencionable. Entonces, ¿por qué trae luz? Porque el regalo que tenemos en Cristo es tan grande, profundo y majestuoso que resulta difícil explicarlo con palabras, pero se puede entender cuando invertimos tiempo para escudriñar las escrituras y aprender de él. Sin embargo, nos permite entender que Cristo es el medio que Dios ha establecido para que los hombres recibieran todas las riquezas de su gracia. Dios pone a Cristo y por medio de él recibimos todas las riquezas de su gracia. O sea, es algo inefable. Otra palabra en la Biblia es insondable. Quiere decir que usted no lo puede recibir por pura investigación humana, que no lo va a entender jamás en su mente natural. ¿Por qué creen que Dios nos dio la mente de Cristo? Porque Cristo como el don inefable, como eso que es insondable, como eso que es inestudiable humanamente, no lo íbamos a poder entender jamás con esta mente humana. Nos da la mente de Cristo para que lo insondable nosotros lo podamos sondear, para que lo inefable nosotros lo podamos comprender, porque se nos dio un espíritu superior, una mente superior y una vida superior en un nuevo y mejor pacto. Ni los antiguos tenían esto. Los antiguos no tenían esto porque el Espíritu Santo se posaba sobre ellos, en nosotros vive. Los antiguos tenían la fe de que la certeza de lo que esperaban, la sustancia que esperaba iba a venir. En cambio, nosotros por la fe conocemos. Ellos esperaban y aún esperando dieron buen testimonio y se murieron sin recibir lo prometido. En cambio, para nosotros había algo mejor.
se nos entregó esa vida, se nos entregó ese espíritu, se nos entregó esa naturaleza y se nos entregó esa mente para que lo que antes era insondable, nosotros lo podamos sondear, no por mero estudio humano, sino por escudriñar, inquirir y profundizar en las escrituras desde una mente no terrenal, sino una mente espiritual. Por eso es que estos escenarios son tan importantes. Y por eso, apóstol Jonathan, lo que usted está haciendo con estos ministros de Dios es algo muy grande y algo necesario en esta temporada. Porque tenemos que salir ya del mero discipulado en donde solamente se nos hablaba de las 4 leyes espirituales y de cómo llevar a la gente al río para bautizarla y discipulados para enseñarle a la gente a diezmar. No, no, no. Nosotros tenemos que ir y profundizar en esto, en las riquezas de su gracia, en lo inefable, en lo insondable humanamente que nosotros sí podemos penetrar. Y solamente cuando nos exponemos a estos escenarios podemos crecer en ese conocimiento. Entonces pudiéramos hacer una pregunta para que usted la responda en casa. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el don inefable? Sería bueno que usted haga el ejercicio, que tome un cuadernito y apunte allí. ¿Por qué Jesucristo es el don inefable? Ahora, con todo esto, por gracia, Cristo vive en mí y yo estoy en él. Porque una cosa es que él viva en mí, ¿verdad? Cristo es el todo y en todos, pero otra cosa es que yo esté en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es una cosa, pero que yo esté en él es otra cosa. Entonces nosotros estamos en él y él en nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy en él, pero él vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso está en Gálatas 2:20. La palabra de Dios declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es algo que también recibimos por gracia. Lo que antes éramos, ahora no somos. O bueno, tendría que ser así, ¿no? Porque ya por gracia todo aquel vestigio humano de pecado y de maldad se quitó. Lo que para nosotros era muerte ya no es muerte. Y aunque este cuerpo va a dejar de existir, nosotros ya no vamos a conocer la muerte, porque eso lo recibimos ¿por qué? Por pura gracia, por pura gracia. El espíritu vuelve a Dios que lo creó, pero esta alma está asegurada porque es un alma que está tranquila y confiada en lo que de Dios recibió. Ahora, si Cristo está en mí y se me impartió como gracia, veamos algunos tópicos así rápido porque el tiempo se me va a acabar y no he ni arrancado de lo que se nos entregó en esas riquezas. Les dije al inicio que todo lo que nosotros recibimos en Cristo por sus riquezas es en el Espíritu y que todo lo que es en es en nuestro Espíritu. Colosenses 1:27, Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Mi esperanza no es que me suban el sueldo, mi esperanza no es que me hagan los exámenes en el médico y salgan buenos, mi esperanza no es que Cristo venga en las nubes, mi esperanza no es recibir un tal vez, un de repente de Dios, como algunos profetas locos y sin entendimiento dicen, que ya viene el de repente, que ya viene el tal vez. Se les olvidó que Cristo es el sí definitivo de Dios, porque en Cristo las promesas son sí y en Él son amén, no son tal vez, no son de repente, no son quizás. Cristo en mí es mi esperanza. Mi esperanza no es algo externo, no es algo que me toque, no es algo que me bañe, no es algo que venga, no es algo que me toque. Mi esperanza en mí es algo que yo ya tengo y que ya disfruto. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Otro, Cristo es nuestra vida. Dentro de esas riquezas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, Cristo nuestra vida. En Cristo todo es nuevo, ya lo mencionamos, 2 Corintios 5:17. En Cristo estamos completos. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En este foro, ¿cuántos están completos? A ver, levante la manito, ¿cuántos están completos? Yo veo la mano arriba. Estamos completos, ¿verdad? Y al que está completo no le falta. Eso tendría que cambiar también hasta nuestra manera de pensar, de actuar y de orar. Porque si a usted no le falta nada, entonces ¿qué hace pidiendo? Ay, no, es que
vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos nuestro pan de cada día. Y terminan hasta hablando del malamen. Sí, hay gente que dice, ¿y qué es el malamen? Porque líbranos del malamen, ¿no? Ese es el chiste. Y, ay, no, pero profeta, es que Dios, ahí dice que le pidamos a Dios nuestro pan de cada día. Yo les pregunto, ¿en qué pacto? Porque en esa oración a los discípulos, venga a nosotros tu reino, pero en la cruz ya el reino vino y ya el reino se estableció. Si usted es de esos que ponen el eslogan en su congregación, estableciendo el reino de Dios, buena Jesucristo. Él, o sea, Cristo ya estableció el reino, Cristo es el reino, pero esa oración de Padre nuestro que estás en los cielos era en un pacto antiguo. No, profeta, eso está en el Nuevo Testamento, sí, en el tiempo del libro está en el Nuevo Testamento, pero en el tiempo del pacto, eso es antiguo pacto porque Cristo no había resucitado. Entonces, orábamos con una oración de necesidad porque el reino no había sido establecido. Pero un reino establecido en el cual nos hicieron reyes y sacerdotes no es un reino de necesidad, no es un reino de príncipes esperando que el rey se muera, sino es un reino de reyes que recibieron ese reinado del verdadero rey. No es un reinado de gente que espera un tal vez o un de repente para tener. Es un reino de hombres y mujeres que porque cuanto ya tienen todo lo espiritual, lo material solamente lo conciben como una añadidura. Este no es un reino en donde quizás tal vez seremos bendecidos. Este es un reino en que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La gracia de Dios no es un tal vez, un de repente. La gracia de Dios es un ya sí consumado en la cruz y entregado a nosotros por naturaleza, entregado a nosotros por gracia, entregado a nosotros por amor. Estamos completos. ¡Wow! Y a veces despreciamos eso de una manera, man. A veces le damos tan poca importancia a lo que nosotros somos porque estamos desesperados, porque estamos, no sé, necesitados. Cambiamos lo que nosotros somos en naturaleza porque operamos en crisis y no en Cristo, vivimos en necesidad y no en la bendición, vivimos en esperando y no vivimos en manifestar lo que ya tenemos, vivimos en el tal vez y no en el que ya, en el que ya fuimos hechos, constituidos hijos de Dios y herederos. Les dije, en Cristo somos bendecidos, Efesios capítulo 1, versos 3 al 4. En Cristo somos uno. Eso está en Romanos capítulo 12, verso 5. En Cristo fuimos vivificados, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos esos en de Cristo y un montón más que me voy a saltar ahorita, es lo que nosotros en Cristo ya somos. Pero lo que nosotros en Cristo somos sencillamente es porque Él lo estableció de esa manera y nos bendijo con toda bendición y estableció que esas riquezas fueran para nosotros. Efesios capítulo 1, desde el verso 1, allí está Pablo diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre, bla, bla, bla. Y comienza en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo que con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y allí él comienza a hablar y dice que todo esto son esas riquezas de su gracia. Mire el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo aquí se detiene a todo el listado de cosas que está diciendo y que va a seguir diciendo, es que todo eso lo recibimos conforme a las riquezas, no de Cristian, conforme a las riquezas no de Jonathan, conforme a las riquezas no de Tamara, conforme a las riquezas no de Julio, conforme a las riquezas no de Bill Gates, sino conforme a las riquezas del dueño de todo. Y esas riquezas, porque el tema de hoy es las riquezas de la gracia, ya vimos qué es la gracia, ya vimos lo que la gracia contiene, ya vimos lo que nos encapsula a nosotros en la gracia y lo que nosotros somos encapsulados en la gracia, pero la gracia también tiene aquí un sinnúmero de bondades a nuestro favor. Mire, el verso 3, bendecidos con toda bendición. Pero ojo, toda bendición espiritual, no material, porque a veces
hemos bajado la bendición a lo material. No, es toda bendición espiritual. Ya les dije, lo material es añadidura. Y Dios añade conforme Él quiere y a favor de su propósito. Nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Todo lo que dice ahí lo resumí. Nos predestinó en amor para ser adoptados hijos por medio de Cristo. Oiga, qué tremendo. Esto de que nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos tiene una grandeza. Y no sé, apóstol, si puedo extenderme un poquito ahí, cómo estamos de tiempo, porque no quiero dejar pasar esto por alto. Nos predestinó en amor para ser adoptados. Esto, hermanos, yo he visto que a veces trae confusión, porque cuando se enseña Juan 1, 12 y 13 que somos hijos engendrados, ¿verdad? Desde el 11 a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, más los que recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad, investidura, capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y allí dice, hijos que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Allí nos está diciendo que fuimos engendrados por Dios. Y el apóstol Pedro explica cómo fue ese engendramiento. La semilla incorruptible, ¿quién es? Cristo. Entonces el Padre pone la semilla incorruptible, pero la palabra semilla allí no es sementera ni es esperma, sino es espora. Entonces, una espora es una célula que no necesita de la intervención de una segunda para dar vida a otras células igualitas. Entonces, Dios toma a Cristo como eso. Es Cristo la espora incorruptible. O sea, solo una célula de Dios en Cristo reproduce hijos igualitos al primero. Usted no se goza en eso. Él no necesitó de un óvulo de una mujer, no necesitó de... No, 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 no. Él solo pone su semilla, su ADN, su genética en una semilla incorruptible para que produzca vida en otros coherederos, la misma del Hijo. Pero luego dice aquí que nos adoptó en amor en Jesucristo. Y esto es un poco profundo y es hermoso, porque miren, el Hijo engendrado es el Hijo tecnón. Todo, y levante la mano los que son padres, a ver, los que son papitos. Muy bien. Todos los que son papitos tienen sus hijos y son sus hijos y se parecen a usted. Y todos sus hijos son hijos tecnón, porque son engendrados. Pero en el griego había una versión del hijo que era el hijo huios, ¿verdad? Huios, huios, algunos lo pronuncian como juíos, y en la tradición de esa parte del mundo, muy diferente a nuestra cultura occidental, perdón, no, sí, occidental, la cultura oriental tenía la adopción como algo diferente. Y eso en el idioma griego era huiotesa. Entonces, la palabra adopción que encontramos aquí se refería a eso, a la huiotesa que se hacía para darle a un hijo la posición del hijo. Voy a tratar de hacerme entender. Un padre tenía 5 hijos, por decir algo. Todos sus hijos eran sus tecnones, sus engendrados. Pero a medida que estos hijos iban creciendo, no el mayor, no el mayor, ojo con esto, sino dentro de sus hijos engendrados, él iba poniéndole atención a ver cuál era el más comprometido con la casa, el que era el más comprometido con los negocios de la familia, el que era más comprometido a apoyar en limpiar la casa, el que de verdad estaba inmerso en la causa de esa casa. Y cuando llegaba a los 30 años, hacía una fiesta. Ese hijo podía tener uno de 35, uno de 40, uno de 28, pero este lo presentaba ante la sociedad. Y decían, miren, señores, les quiero presentar a mis judíos. Y hoy es la fiesta de este, la juiotesa de este. Y se los presento porque él ha hecho los méritos para ser yo a donde él esté. Es el único de mis hijos engendrados que me puede representar. Es el único de mis hijos engendrados que lo que él mire es como que lo vea yo, que lo que él diga es como que lo diga yo, que donde él esté es como que si estuviera yo, que las palabras que él firme o los contratos que él firme es como si lo firmara yo.
En otras palabras, les presento a aquel que es yo a donde quiera que vaya, así yo no esté presente. Y solamente él. Sus otros hijos seguían siendo tecnones. Tenían derecho a herencia, tenían derecho a vivir en la casa, tenían derecho a participar en los negocios de la familia, pero solamente al que se le daba la posición de hijo, el judíos, era el que lo representaba. En esa cultura, ese hijo era el adoptado. En nuestra cultura, el adoptado es otro, el que se agarra de una familia y se mete a otra familia. Y pues en todas las familias se hace broma, ¿no? Al más feíto o al menos parecido al papá y a la mamá, es que usted es el adoptado, usted lo recogieron en basurero y bueno, muchos se rieron, los que no se rieron eran los que les decían que era el adoptado. Siempre se hace esa broma entre los hermanos, no sé ustedes, pero se hace esa broma. No, ustedes... ¿Por qué? Porque para nosotros, nuestra cultura occidental, la adopción es esa, es inclusive vista con malos ojos, pero para la cultura en la que fue escrita y las 3 veces que el apóstol habla de la adopción, utiliza la palabra juiotesa, él está hablando de una tradición que había en la cultura grecorromana de la época, que era que un papá se enorgullecía de uno de sus hijos engendrados y lo presentaba como que si fuera él. Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Jesucristo era el único que tenía el derecho de representación del Padre. Jesucristo era el único que lo que viera él lo veía Dios, lo que dijera él eran las palabras de Dios, lo que afirmara él era lo que Dios había afirmado. La obra que Jesucristo hacía era la obra que Dios había hecho. Cristo mismo es Dios. Pero Dios, que eso está en Efesios 1:5, por aquí lo vamos a leer, desde el 4, según nos escogió en él. ¿En quién? En Cristo. Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿De qué manera? En amor, habiéndonos predestinado. ¡Wow! Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Dios desde antes de la fundación del mundo ya te vio a ti y a mí en la posición de Cristo. Ya te vio a ti y a mí, nos predestinó en amor. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Recuerde eso. Entonces, todos nosotros somos hijos en el Hijo. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos hijos tiene Dios? Esa es una pregunta que puede dejarlo pensando. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno, Cristo. Cristo, la cabeza, y nosotros, su cuerpo. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que somos Cristo? Sí. Uy, no, tenga cuidado que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas y dirán que es el Cristo. Ojo, yo no estoy diciendo que yo soy Cristo. Estoy diciendo que nosotros somos Cristo, el Cristo corporativo. ¿Cuántos hijos tiene el Padre? Uno. ¿Qué es lo que Dios Padre ve en ti y en mí? A Cristo. Y esto acaba el orgullo de muchos. Ay, que yo soy el preferido de Dios, que yo soy el consentido de Dios, que yo soy el princeso de Dios. Nada. Uy, por ahí se prendió el micrófono, apáguenlo. Dios no anda viendo ni tu necesidad, ni tu crisis, ni tu problema. Tienes o no tienes, ni vive. Apáguense ese micrófono, por favor. Ni vive en función de ti. Me están saboteando. Sí, ahí hermana Aurelia, le pedimos que apague el micrófono. Ya. Ni Dios vive en función de ti. Él vive en función del Hijo y de la medida de ese Hijo que depositó en ti. Por favor, quiero ser claro y quiero que me comprenda. Él sabía que iba a poner una medida de su Hijo en cada uno de nosotros y que nos iba a hacer hijos en el Hijo. Tú te puedes llamar hijo de Dios, pero no un hijo especial. Eres un hijo igual a mí, igual al apóstol, igual a todos, porque somos hijos en el amado. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos dio la misma capacidad
de ser el hijo judíos que únicamente era su hijo. Por eso dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser judíos, para darnos la posición que solo tenía Cristo, por medio de Cristo, porque se le dio la gana. Es en un buen colombiano, según el puro afecto de su voluntad, es porque se le dio la gana. Nadie puede cuestionar eso. Pero ¿sabe qué podemos hacer? Disfrutarlo. ¡Wow! Yo soy hijo en el hijo, y lo que únicamente Cristo era, no se aferró a eso, sino que renunció y tomó la mayor de las humillaciones para él. Tomó forma de hombre y murió y resucitó para constituirse la cabeza de un cuerpo, y que lo que únicamente era él, ahora nosotros seamos en él y con él. ¡Wow! Entonces, todo lo que era únicamente para Cristo ahora también es para mí, porque con él somos herederos y coherederos, copartícipes de lo mismo que Cristo únicamente tenía, ahora lo tenemos tú y yo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Son o no son riquezas de la gracia esta? Entonces, bendecidos con toda bendición, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos por medio de Cristo. No vuelva nunca a pensar ni a confundirse, uy, ¿cómo así que adoptados si somos engendrados? No, fuimos engendrados por la semilla, pero se nos dio un más grado alto o un más alto grado de honor, ser adoptados, ser judíos, tener la posición de hijo que solo tenía Cristo. Ahora nosotros la tenemos en Cristo por puro amor, porque Dios así lo quiso. Por medio de Cristo nos dio redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Verso 6, como les decía, conforme a sus riquezas, no a las tuyas, desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Verso 8, nos dio a conocer el misterio de Cristo como un plan ideado para cumplir su propósito. Verso 9, nos dejó saber cuál es el plan. Verso 10, a su debido tiempo, lo consumado, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra, a su debido tiempo, en el propósito eterno, en lo consumado, Cristo cabeza nos tomó como cuerpo y puso todo debajo de nuestros pies y de nuestra autoridad. Y así hay gente queriendo perder el tiempo haciendo guerra espiritual. No lo entiendo. O sea, las riquezas de la gracia no necesitas de esas tonterías. Es más, dado a que estamos unidos a Cristo, recibimos una herencia de parte de Dios porque nos eligió de antemano e hizo que todas las cosas resulten acorde a su plan para con nosotros. Verso 11, nos selló con el Espíritu Santo. Verso 13, y lo colocó como garantía. Verso 14. Cristo viene y se constituye todo eso para darnos todas esas riquezas a nuestro favor. Y esas riquezas tenían que recibirse como una herencia. Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 son hermosos porque nos muestran que esas riquezas se nos dan como una herencia, pero que para que nosotros recibamos la herencia, el testador tenía que morir. Y esto es hermoso porque ponte que tu papá es millonario, el papá de Brenda es millonarísimo, y se fue de esta tierra y le dejó de herencia 3 millones de dólares. Y viene un tío corrupto, esto es un ejemplo, ¿no? Y contrata a un juez y le dice, vea, juez, yo aquí tengo para usted $100,000, tómelos y pase ese testamento a nombre mío. Y cuando lo pase a nombre mío, de esos 3 millones, le doy 1 millón más. Entonces hacen una connivencia rara ahí, ¿verdad? Hacen un prevaricato y te roban tu herencia. Y como tu papá se murió, entonces no hay quien pueda defender el testamento. Cristo, como testador, muere para darnos la herencia, pero resucita y se los mete adentro para cuidar que nadie nos la quite. Wow. ¿Son o no son riquezas de la gracia? ¿Vale o no vale la pena esta causa? ¿Estamos agradecidos con Dios?
Claro que sí. ¿Y porque nos dio todo eso? No, por amor, porque Él nos amó primero. Y sus riquezas también incluye su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, el pecado nos dio vidamente con Cristo y nos dio la salvación. Entonces, ¿para qué? Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros. Dios quiere en estos siglos, en estos tiempos, que todo el mundo vea esas riquezas por medio nuestro. Por eso la actitud de un verdadero hijo de Dios es que en él se vean esas riquezas. No quejanza, no tristeza, no ansiedad, no depresión, no dolor, no un tal vez, no un no sé qué voy a hacer, no pobrecito yo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No. Dios muestra todas estas riquezas abundantes por medio de verdaderos hijos que saben, conocen su genética, conocen su naturaleza, conocen su posición y la expresan. Entonces, amados, somos ricos, claro, somos millonarios en las riquezas de su gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, más enriqueciendo a mucho. Porque puede que en tus bolsillos materiales no haya nada, pero en tu espíritu fueron depositadas todas las riquezas de su gracia para que enriquezcas a otros. Paz y favor de Dios, amados. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Impresionante lo que Dios nos sigue alumbrando, ¿no? En esa gracia que, que ha sido poco predicado, y el que lo ha predicado tal vez con otras motivaciones más emocionales, pero cuando podemos entender, y creo que algo ha quedado claro, que la gracia no es algo, sino alguien. Creo que hay muchas cosas de las que nosotros interpretamos como cosas que vamos adquiriendo como si fueran emocionales, cuando en cierto modo están todas en Cristo, porque cuando tenemos en Cristo obtenemos todo esto. El otro día hablaba con los armados acerca de la paz también. Por eso me encantó, porque es verdad, como que el saludo apostólico tomó gracia y paz sean con ustedes. Creo que esa connotación de Cristo mismo, yo le decía, la paz no es algo, es alguien también, y qué poderoso. ¿Qué le parece si aprovechamos unos minutitos muy cortitos, así podemos también liberar al profeta también, que amablemente ha estado con nosotros? Si hubiese alguna pregunta, pero como siempre les digo, apelo a su poder de síntesis, que sea una pregunta concreta sobre el tema, o alguna acotación sobre lo mismo. Digo que seamos concretos y tengamos el poder de síntesis para poder dar también a otros que puedan también preguntar o si tiene alguna acotación. Así que o levanta su manito o prende directamente el micrófono y aprovechamos al profeta también para alguna pregunta que nos haya quedado. Sabemos que esto solamente es, como decía el profeta, y creo que como todos los temas que tocamos, es imposible en una hora. Creo que es el kinder, creo que es una introducción, creo que sobre el tema, un tema muy profundo que nos llevaría tal vez un trimestre entero poder hablar acerca de la gracia. Pero es importante que aunque sea así, ya se nos vaya alumbrando, ¿cierto? Que se nos vaya abriendo los ojos del entendimiento. Así que no sé si hay alguno que quiera preguntar, quiera acotar. Yo me hago responsable de lo que enseñé, como dijo usted. Uh-huh. Si usted viene y me pregunta que qué opino de que el 2023 2 por 2 no se quede más 3 6 6 6 y que no. O sea, usted me pregunta cosas raras, yo me hago responsable de lo que enseñé. Exactamente. Yo le digo también, me hago cargo de lo que enseñé, no lo que interpretó usted, digamos, porque también da a libres interpretaciones. También. No sé si hay alguno que quiera hacer una acotación o alguna pregunta. Hágalo sin ningún miedo a equivocarse, ni a que crea usted que es una pregunta simple. Siempre les pongo el caso de Nicodemo, que preguntó algo y gracias a él tenemos una revelación extraordinaria del reino. Así que pregunten tranquilos, acoten tranquilos, cualquiera que quiera hacerlo. Una de dos, o estuve muy claro
o los dejé tan confundidos que no pueden ni hablar. Es tal cual, no, pero sí, quedó muy claro. Este, no sé si hay alguien que le desea hacerlo, si no, no hay problema, lo podemos hacer también en el grupo, como siempre les digo, que tenemos ahí. Pero sería lindo que alguno levante su manito, haga alguna pregunta o alguna acotación, si así lo desean también, por supuesto. Bueno, hola, profeta, ¿cómo le va? Hola. No sé si es una pregunta, pero sí algo que me gustó mucho para entender y cómo Cristo se nos va revelando cada día en cada academia es increíble. Algo que me gustó y que todavía lo está analizando, o sea, no sé si analizando, sino como procesando, porque por ahí como decimos nosotros, esto es un plato fuerte, esto no es leche para bebés, sino que esto es algo, una comida consistente. Entonces uno la va digiriendo, va sacando cosas que no, que ya había aprendido y que desaprenderlas y volver a aprenderlas, y eso está buenísimo. Sobre el tema de la adopción, de cómo uno lo interpreta con nuestra mirada occidental y de esta época, y yo soy estudiante de abogacía y legalmente la adopción es incorporar a alguien de la familia y darle todos los derechos como si fuera parte de la familia. Hay distintos tipos de adopción, una adopción simple en que solamente lo reconocen los padres, o una adopción plena en que toda la familia directamente se vincula con esta nueva persona y se le dan todos los derechos y obligaciones que tienen este nuevo estado de familia. Pero con la explicación que usted dio es como, wow, digo que incluso entendiendo ya era lindo ser adoptado en este reino, en esta familia, ya era lindo con la interpretación que teníamos, que está bien, no nací en esta familia, o en la mirada que yo tenía era como, no nací en esta familia, pero Dios me adoptó y me dio todos los derechos y hoy tengo un estado de hija como cualquiera de los demás hermanos, eh, justamente por esta interpretación que yo aprendí, que yo estudié, pero hoy creo que me siento mucho, es mucho más lindo ser adoptado de la forma en que usted nos explicó recién. Y nada, no era una pregunta, pero es algo que todavía seguía pensando y re lindo, me encantó. Y suma demasiado a lo que se explicó, porque tú lo explicaste desde el punto de vista del derecho, la abogacía, ¿verdad? De cómo nuestras leyes terrenales le ponen un piso legal a que a esa persona se le respete como parte de una familia, y cómo la ley del espíritu de vida nos da una legalidad aún mayor, que no viene a ratificar como la ley terrenal no viene a ratificar que lo que no eras ahora eres, sino viene a ratificar que la naturaleza que ya tenías también tiene una posición, y que de esa naturaleza que tenías, la posición solo la tenía Cristo, pero Dios en amor te predestinó para que no solamente tengas la naturaleza, sino tengas la posición. Es muy bueno lo que dijiste. Bueno, también hay una parte que usted nos ponía en claridad y creo que tenemos que entenderlo aún más, esa unidad que tenemos en Cristo. Yo he estado en cantidad no en cantidad, digo, en consejos pastorales que es reiterativo decir, che, qué bueno que sería que estemos unidos en la unidad del cuerpo de Cristo. Viste que se habla un tema, que se habla de la unidad como algo, como una esperanza futura, o como reuniones en conjunta, o como que pensemos todo lo mismo. Y siempre es cierto, con mi esposa, yo me acuerdo que estaba en el consejo pastoral o en la mesa ministerial, le decía, ¿hasta cuándo vamos a hablar de una unidad como si fuera algo del futuro, cuando ya estamos en Cristo? La unidad no tiene que ver con eso, que tal vez me gustaría que un poquito playara eso, no tiene que ver con cuán igual soy al otro, ni cuántas actividades juntas hagamos, porque creo que la iglesia de los primeros tiempos estuvo más unida cuando vino la persecución y se fueron cada uno por su lado. Ahí se estableció una verdadera unidad que es la que es en Cristo y que somos parte de ese Hijo, ¿no? Que es Exacto. Cristo. Ese, ese, esas dos sílabas, ¿no?
en. ¿Cómo define todo? ¿No? Nos cambia todo, dos letras, nos cambia la forma de orar, nos cambia la forma de adorar, nos cambia la forma de ofrendar, nos cambia la forma de entender la iglesia, todo en estas dos letras, en. Ahí creo que Efesios 1 es la clave para que la gente empiece a entender, ¿no? Cuánto flasheamos nosotros como evangélicos, ¿no? En tantas cosas y a veces también me agarraba temor cuando yo les decía no hay más guerra espiritual y me acuerdo que también me había ligado muchas críticas por decir eso también, no hay más sanidad interior, que a veces eran amuletos de falta de fe y que usamos ese elemento como para justificar, no podemos entender que Dios haga a alguien nuevo, si no tenemos que ocultar, que removerle su pasado y hacerle casi un daño, ¿no? Trayéndole todo un pasado por querer hacer una sanidad interior que también tiene que ver con todo eso y hay que rever todo, ¿o no, mi amado? Pues precisamente es lo que una palabra correcta, expuesta desde el fundamento correcto, va a traer orden, ¿verdad? La unidad, esa unidad tiene que ser cada día. Si bien es cierto, es hasta que todos lleguemos, porque más adelante Efesios lo dice, hasta que todos lleguemos a una medida, una estatura, ese hasta que todos lleguemos también, antes dice unidos en el vínculo perfecto del amor. Entonces, ahora, no tendría que haber sombras ni dudas en el efecto de la unión, porque somos un cuerpo. Eh, en el espíritu somos uno, pero en operación y en acción hemos sido un cuerpo que parece un brazo por un lado, una cabeza por el otro, un ojo por allí. Entonces, en el espíritu somos uno, un cuerpo, un edificio, una ciudad, uno solo, pero en el sentido de la expresión terrenal, por la competencia, no de competentes, sino de andar compitiendo unos con otros, se ha desmembrado el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, definitivamente la unidad es algo que se ha descuidado y que tenemos que propiciar nosotros. Ahora, si hay eventos en donde la unidad y esto y lo otro y nos invitan, pues tenemos que ser parte de y empezar a propiciar el que otros lo comprendan, el empezar a propiciar el que otros lo disfruten, porque cuando eso se comprende y se disfruta, ya a uno no le importa si un pastor organiza algo, uno va y mueve su gente. Yo aquí estoy y invité a algunos de mi familia y a unos alumnos de la universidad. Entonces, uy, no, se van a ir al Instituto del Apóstol Jonathan, se van a ir de Rema University, o usted no, se van a ir para Rema University mis alumnos. ¿Qué cuento de andar? Más bien estamos viendo, más bien el apóstol y conmigo hemos tenido conversaciones privadas para ver cómo complementamos lo uno con lo otro. Porque aquí, cuando entiendes la unidad, apuntas a que esa unidad traiga el beneficio de la expresión de Cristo para que Cristo sea formado en muchos. Entonces, de eso se trata. Por ahí está Luis hace rato con la mano arriba, apóstol. Sí, ahí lo vi, cerramos con él, si tiene una pregunta o alguna acotación, cerramos con Luis. Buenas noches, profeta, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo estás? Cuando venga a Buenos Aires avíseme, ¿no? Con mucho gusto. No, que la verdad que es tremendo esta clase porque y recién acaba usted de decir algo muy verdad, ¿no? Que cuando nos inviten no podemos ser reacios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no entienden esta gracia, ¿no? De la cual estamos hablando, pero en cada oportunidad que se nos da en las reuniones tenemos que compartir de esta gracia, tenemos que hablar de este Cristo, ¿no? Que está en nosotros, ¿no? Y entonces yo tengo reuniones de pastores acá en la zona norte y muchas veces comparto, hacemos vigilia y comparto ahí no lo poco que voy adquiriendo la riqueza
que Cristo me permite adquirir y voy compartiendo, ¿no? Y la verdad que muchas veces te quedan mirando. Y hay algo que acá en Efesios hablaba, ¿no? De que sobre la bendición, ¿no? De que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque en otros tiempos nosotros estábamos tan equivocados, ¿no? Y hablábamos de las bendiciones y siempre lo relacionamos con las riquezas naturales. ¿Me escucha? Sí, 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 claro que sí. Y siempre lo relacionamos con la riqueza natural. Entonces, desde el momento en el cual yo comencé a escuchar esto de la gracia, comencé a escuchar, no esto de que Cristo tiene que vivir en nosotros, y comencé a abrir mi mente a esto, la verdad que para mí es una gran bendición y bueno, y inclusive hasta he pensado en cómo tengo que saludar a una persona, porque veo que cuando uno llega, Dios te bendiga. Y la palabra es como que te golpea y te dice, no, pero ya fuimos bendecidos. Entonces, como que muchas veces uno queda descolocado. Entonces, ¿yo qué hago cuando saludo? Lo abrazo y le digo que el Señor continúe las bendiciones sobre tu vida. O paz del Señor. O hola, ¿cómo estás? Entonces trato de hacer, de enseñarle a la gente, cuando me da un poquito de lugar, comparto con la gente, ¿no? De eso, de que las bendiciones, ya fuimos provistos por las bendiciones del Eterno, ¿no? Entonces la verdad que estaba leyendo acá mientras usted estaba dando los versículos, leía la riqueza que hay en Efesios. Es tremenda la riqueza que hay en Efesios. Y yo me quedé solo en una porción del verso 1 al 10, pero desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Pablo desmenuza mucho las riquezas, explica todo lo que en Cristo somos. Ahí hacer una exégesis de esa dimensión, dijo el apóstol, necesita un trimestre completo. Sí, la verdad que sí. Nos quedamos cortos, la verdad, pero uno tiene que compartir, o sea, yo, por ejemplo, no llevo mucho tiempo en esto, ¿no? De tener estas revelaciones, pero lo poco que voy recibiendo lo voy dando y muchas veces me quedan mirando como quedan descolocados. De hecho, en un grupo de pastores donde estoy también comparto las revelaciones, comparto lo que yo voy recibiendo, lo voy compartiendo ahí. Y mucho no te discuten, no te dicen nada, pero quedan ahí medio que descolocados. Pero es tremenda cuando uno recibe de Dios, recibe la revelación del Espíritu, ¿no? Es como me llevaba también el momento en el cual nos conocimos ahí en Zona Oeste, ¿no? Y me acuerdo que usted me miraba y me impartía en el Espíritu. Me impartía en el Espíritu y yo me quedaba así, duro mirándole a usted porque era algo fuerte, algo tremendo que me pasó. Entonces ahí es como que yo dije, tomo la decisión y me empiezo a tirarme a esto y me tiro con todo a esto y me quedo con esto, dije. Y desde ahí comencé a escuchar cada vez más, escucho a Lucas Márquez, al apóstol, ¿cómo se llama? El apóstol de ahí de Rema. Basilio Patiño. A Basilio Patiño lo empiezo a escuchar, a Tommy Moya, lo empiezo a escuchar más de ellos. Entonces dije, no, esto es lo mío, esto es lo mío y me decidí y cierta... Usted llegó a Merlo, ¿verdad? Usted estuvo en Merlo. Hay momentos, la verdad, es como que la gente como que te miran como que sos sapo de otro pozo. Pero la gloria es Así para Dios, es, ¿no? pero importante que mencionó eso y quizás no tiene que ver con la temática, pero importante que lo mencionó, porque una cosa son estas plataformas de enseñanza de hombres y mujeres de Dios que ya decidieron profundizar en esto, y otros son los escenarios que Dios nos permite tener con ministros, con pastores que nunca han escuchado esto. Que Dios nos dé mucha sabiduría, no solamente gracia, sino sabiduría para saber llevar la palabra, porque como todo esto te impacta de tal manera, ¿y por qué? Porque es tu alma siendo notificada lo que tu espíritu ya tiene, entonces hay un gozo.
Y como lo recibe el alma y lo expresamos en este cuerpo, no lo podemos hacer de una manera muy espiritual a veces. Entonces vamos con todo y ¡pum! Y reventamos al que le estamos enseñando o al que le estamos compartiendo, cataplum, con todo y en vez de ganarlo, lo ahuyentamos. Entonces es bueno de lo que se digiere ir compartiendo, pero allí hay una clave. No les digo que diluyan la palabra, porque una cosa es diluir y la otra es dosificar. Dosifiquen lo que van aprendiendo en Claro, pequeñas cápsulas para aquellos que no lo han escuchado. Diluir sería mezclarle antiguo pacto, mezclarle, no sé, humanismo, que allí entre otra cosa. ¿Sí? Tal cual la palabra como la recibieron, pero en pequeñas dosis para que la gente, en vez de tener un rechazo, tenga como una aceptación y lo vaya asimilando. Eso es como cuando le mandan a uno un medicamento, no sé, para el dolor de cabeza, gotas de neosaldina. Le dicen tómese 20 y usted va a echar 50. O de valeriana, hablemos de medicina natural. Échele 20 gotas de valeriana para ir a dormir. Y usted dice, no, es que tengo un insomnio, pero de esos que le voy a echar 100. Me cuentas y se para el otro día. Eh, claro. entonces, no, se dosifica, ¿verdad? Se va dosificando en la medida que la gente pueda ir comprendiendo. Y hablamos de una sola cosa, del fundamento, que es Cristo. Todo lo que Amén. sea Cristo y el fundamento, porque cuando yo me voy en contra de los rudimentos, que no se hace esto, que por eso les digo, una cosa es esta enseñanza donde yo digo con libertad, ¿y para qué hacemos guerra espiritual? Eso es perder el tiempo, no sé qué. Pero cuando yo estoy yendo a alguien que está recibiendo por primera, segunda, tercera vez esto, no me voy en contra de los rudimentos. Que no, que la cena, que no, que el bautismo, que no, que esto, que la presentación de niños, que todo eso era de la ley, que la ley mala, que el diablo malo, que todos malos. Entonces la gente en vez de ver en nosotros Sí, así. un canal de reproducción de la vida de Cristo, nos ven como gente que ataca la fe que con buena intención ellos tienen. Entonces el apóstol Basilio dice una frase que a mí me gusta, dice, no hay que ir en contra del rudimento. Hay que Ujú. hablar del fundamento y el fundamento por sí solo saca los rudimentos. Amén. Entonces Amén. vamos hablando del fundamento, vamos dosificando lo que nos fue entregado para que esta gracia llegue como lo que es, como una gracia y no como una imposición. A mí me pasó algo que tuve un amigo en el 2012, más o menos me empezó a hablar de esto. El amigo que fue conmigo ahí en la zona oeste, Merlo. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé a escucharlo a él y él me comenzó a compartir esto, me empezó a impartir, yo lo entendí. Pero ¿qué pasó? Yo le decía a él, de esto tenemos que hablarle a todos. Y él me decía que no. Y yo lo quería hacer reuniones y quería llevarlo a todos lados para que comparta, para que imparta. Y él me decía que no, que no. Entonces, yo, por ejemplo, soy diferente. A medida que voy recibiendo en pequeñas dosis, lo voy compartiendo. Recuerde, hermano Luis, que la gracia y la sabiduría de Dios son multiformes. Y en esa multiforme gracia hay multiformes dones, y hay multiformes operaciones. ¿Ya? Entonces, algunos lo digieren y lo dan en cápsulas, como usted dice que lo hace. Otros prefieren no. Yo he escuchado a unos decir, yo todavía no estoy listo. Va a llegar el momento en que esté listo. O sencillamente yo voy a seguir creciendo y voy a orar para que vengan exponentes que puedan explicar esto mejor. Yo me he encontrado de todo, gente que lo entiende y lo vive. Un pastor X en un país X, él entiende, lo vive, ha prosperado en su hogar, ha prosperado en sus negocios, sus hijos han prosperado a causa de su ejemplo, pero uno le dice, hermano, venga, imparta. Y él si al caso puede 20, 25 minutos y no puede más, y él dice, no, yo prefiero seguir escuchando, pero con su vida y en las pequeñas cápsulas que da a otros pastores, hay que ver cómo este hombre lleva de invitados a los CEM. Claro. Pero es esa multiforme gracia, esa multiforme sabiduría en donde vamos operando como un cuerpo para ser más efectivos. Amén. Bueno, amados,
Buen Un tiempo. abrazo, profeta. Muchas gracias, amado Luis, y Dios te bendiga mucho. Le ha tomado mucho cariño a usted, Cristian, porque se ve que comieron asado juntos y cuando se come asado quedan ligados, viste, todas estas... Sí, él llegó al SEM que tuvimos ahí en Merlo. Y bueno, y más adelante les voy a hacer llegar una invitación porque vamos a tener un SEM en... ¿Dónde, amor? En San Martín. Ajá. Ahí cerquita a Buenos Aires también. Va a estar el apóstol Basilio impartiendo en un SEM ahorita en mayo. Entonces ahí le voy a compartir al apóstol y para que pues los que se puedan desplazar. Cuando estuvimos en Merlo, Luis, usted sabe que llegó gente hasta de Rosario. Se manejaron 14, 15 horas. Llegó gente de... Bueno, entonces para que se vayan preparando y si pueden llegar algunos ahí a San Martín, al SEM, eso va a estar poderoso. Eso va a estar poderoso y hay que seguir alimentándonos. Miren, necesitamos crecer mucho. Esta tierra, esta creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra se cansó de la bulla de los evangélicos y gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces necesitamos entrenarnos y capacitarnos para esto. Amados, yo también me tengo que retirar, tengo otro compromiso. Querido Muchísimas apóstol, un gracias. abrazo fraterno para usted y para todos los que están en la reunión. Muchísimas gracias, profeta, no solo a usted, sino a aquella gente que también lo ha acompañado para estar con nosotros. Valoramos mucho su tiempo y gracias por estar. Y por supuesto, ahí cuando el amado apóstol haga algo en Buenos Aires, vamos a estar todos juntos apoyando a los que somos acá de esta tierra, que lo amamos mucho al apóstol también. Así que va a ser un lindo momento para estrecharnos. Un abrazo todos juntos ahí también. Muchas gracias, que esté muy bien. Y para los demás nos encontramos la próxima semana en una nueva clase. Bendiciones.